Mi nombre es Padre Esteban Ramírez, y durante más de 20 años he servido como sacerdote en la diócesis de San Miguel de Allende, en el corazón de México. Nunca imaginé que algún día mi fe, aquella que creía firme y madura, sería puesta a prueba de una manera tan dramática y sobrenatural. Durante gran parte de mi ministerio me consideré un hombre equilibrado, profundamente racional, amante del estudio de la teología y de las tradiciones de la Iglesia, pero también escéptico ante los relatos populares de apariciones, visiones o milagros que solían circular entre los fieles más sencillos. Siempre decía a mis parroquianos que la verdadera fe no necesita ver para creer que el milagro más grande era el cambio del corazón humano, no las manifestaciones extraordinarias. Mi predicación solía centrarse en la responsabilidad cristiana, en la ética cotidiana, en la coherencia entre fe y vida. Quizás por eso cuando los demás sacerdotes hablaban con emoción de las apariciones de la Virgen en Fátima o en Lourdes, yo escuchaba en silencio con una sonrisa cortés, pero sin permitir que esas historias ocuparan un lugar importante en mi alma. A finales de 2018, la Conferencia Episcopal de México organizó un retiro espiritual para sacerdotes de varias diócesis, en un monasterio ubicado en la Sierra de Guanajuato, un lugar apartado rodeado de montañas cubiertas de pinos y nubes bajas que parecían descender hasta rozar los techos de las viejas ermitas. Era un retiro destinado a renovar el fervor pastoral, a reconectar con el silencio, la oración y la fraternidad sacerdotal. En total, 27 sacerdotes nos inscribimos para aquella experiencia que prometía ser una pausa de paz en medio del ruido del mundo moderno. Viajamos juntos en un autobús alquilado, un vehículo mediano de color blanco que había sido bendecido por el obispo antes de partir. Recuerdo con claridad la mañana de aquel día. El aire estaba fresco, el cielo limpio, y un suave aroma a tierra húmeda llenaba el ambiente. Los sacerdotes subían uno a uno, algunos bromeando, otros rezando discretamente, el rosario entre los dedos. Yo llevaba conmigo un cuaderno de notas, varios libros de oración, y la esperanza de que esos días en la sierra me ayudarían a renovar mi espíritu, que últimamente se sentía algo cansado y seco. El conductor, un hombre devoto llamado José Morales, tenía la costumbre de hacer la señal de la cruz antes de encender el motor. Le seguí con respeto, aunque en mi interior pensé que aquello era más una costumbre piadosa que una necesidad real. El autobús comenzó a avanzar lentamente entre los campos dorados de agave y los caminos serpenteantes que conducen hacia las montañas. Desde mi asiento junto a la ventana, observaba los paisajes de mi tierra con cierta melancolía. Los pueblos con sus casas color ocre, los niños que saludaban al paso del vehículo, los perros dormidos bajo el sol. Todo parecía tan normal, tan tranquilo, tan lejos de cualquier presagio. Durante el trayecto los sacerdotes conversábamos sobre temas variados: la falta de vocaciones, los retos de la pastoral moderna, los jóvenes alejados de la iglesia. Había risas, bromas, cantos improvisados. Alguien sacó una guitarra y comenzaron a entonar viejos himnos que resonaban cálidamente dentro del autobús. Recuerdo haber pensado que aquel sonido, mezcla de oración y alegría, era una imagen perfecta de lo que debería ser la iglesia, un grupo de hombres frágiles, humanos, pero unidos por la misma esperanza en Cristo. Al llegar a una zona más alta, la carretera comenzó a estrecharse. El conductor bajó la velocidad mientras una neblina espesa empezaba a envolverlo todo. Los árboles se alzaban como sombras inmóviles a ambos lados del camino, y el silencio se hacía cada vez más denso, interrumpido solo por el rugido del motor. Algunos sacerdotes continuaban rezando, otros se habían quedado dormidos. Yo abrí mi breviario y empecé a leer los salmos del día intentando concentrarme, aunque una sensación extraña, difícil de explicar, me recorrió el cuerpo. No era miedo ni ansiedad, sino una especie de presentimiento, una conciencia súbita de que algo trascendente se acercaba a algo que no pertenecía al ámbito cotidiano de lo humano. Afuera las nubes descendían lentamente sobre las laderas, cubriendo la carretera con una bruma tan espesa que apenas se distinguía el borde del precipicio. El conductor encendió las luces delanteras, y durante varios minutos avanzamos casi a ciegas, confiando más en la memoria del camino que en la visibilidad. Uno de los sacerdotes,
El padre Julián se levantó para sugerir que detuviéramos el autobús hasta que la niebla se disipara, pero José respondió que la curva peligrosa quedaba solo unos metros más adelante y que prefería llegar hasta un punto más seguro para estacionar. Nadie imaginó que esa decisión marcaría el comienzo del milagro más grande de nuestras vidas. En ese momento el autobús dio un ligero salto como si una de las llantas hubiera golpeado una piedra grande. Se escuchó un crujido metálico, un sonido seco que inmediatamente nos hizo callar a todos. José frunció el ceño y movió las palancas con rapidez. El vehículo comenzó a inclinarse hacia un lado, y la neblina densa como un muro de algodón nos impedía ver el abismo que se abría a nuestra derecha. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No hubo gritos, solo un silencio absoluto, ese tipo de silencio que precede a lo inevitable. José intentó frenar, pero el pedal no respondió. Su voz cargada de angustia rompió el aire del autobús. Padres, los frenos no funcionan. Todos nos miramos con incredulidad, y durante unos segundos el tiempo pareció detenerse. El rugido del motor se mezcló con el sonido del viento, y el autobús empezó a deslizarse cuesta abajo cada vez más rápido. En mis manos, el breviario temblaba, las oraciones se deshacían entre mis labios, y en medio de aquella avalancha de ruido y pánico, solo alcancé a pronunciar una frase. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. No sabía entonces que esas palabras serían el inicio del milagro. El autobús comenzó a descender sin control por la pendiente. Los gritos se mezclaban con el chirrido de los neumáticos, el rugido del motor y el temblor del metal. Algunos sacerdotes se aferraban a los asientos, otros cerraban los ojos y rezaban en voz alta, invocando el nombre de Jesús y de la Virgen María. En medio del caos, el conductor José forcejeaba con el volante intentando mantener el vehículo en el camino, pero era inútil. La carretera se curvaba bruscamente hacia la derecha, y más allá de esa curva, todos sabíamos había un precipicio profundo que caía decenas de metros, hasta un barranco cubierto de rocas. Mi mente se nubló por completo. Había predicado tantas veces sobre la paz en la hora de la muerte, sobre la confianza en Dios, sobre el abandono en la voluntad divina. Pero en ese instante todo mi conocimiento teológico se redujo a un solo impulso desesperado: sobrevivir. El aire dentro del autobús se volvió pesado, casi irrespirable, y una sensación de vértigo me oprimía el pecho. Los objetos comenzaron a volar: libros, rosarios, mochilas, mientras el vehículo oscilaba peligrosamente. Algunos sacerdotes intentaban cantar el Salve Regina, pero sus voces eran ahogadas por el rugido ensordecedor del motor desbocado. De pronto el autobús dio un golpe seco como si hubiera chocado contra una piedra invisible, y en ese mismo momento sentimos cómo el suelo desaparecía bajo nosotros. Todo se volvió ingravidez, un segundo suspendido en el aire, que pareció durar una eternidad. Después, el vacío. El vehículo cayó al precipicio. Recuerdo el sonido del metal desgarrándose, los gritos que se confundían con el viento, la luz del amanecer, que se fragmentaba en 1000 destellos, al reflejarse en los vidrios rotos. Pensé que moriríamos todos. Cerré los ojos esperando el impacto final, y en medio del estruendo, pronuncié las palabras más sinceras que jamás salieron de mi alma. Madre Santísima, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces sucedió algo imposible. El autobús, que debía haberse estrellado violentamente contra las rocas del fondo, comenzó a descender más lentamente, como si una fuerza invisible lo sostuviera desde abajo. No había ruido de colisión, ni sacudidas, ni destrucción. Los cuerpos que habían sido lanzados hacia adelante quedaron suspendidos en una especie de calma extraña, como si el aire mismo se hubiera vuelto sólido. Abrí los ojos incrédulo, y lo que vi desafía cualquier explicación humana. Frente al parabrisas, flotando en el aire, estaba una figura femenina envuelta en un manto azul brillante con bordes dorados, y su rostro irradiaba una serenidad indescriptible. Sus ojos oscuros y profundos miraban con compasión infinita hacia nosotros. Su presencia no era vaporosa ni difusa. Era real, tangible, llena de luz y vida.
Las estrellas bordadas en su manto parecían palpitar suavemente como si respiraran. La Virgen María. No había duda. Aunque nunca había creído en las apariciones, hube en lo más profundo de mi alma que era ella. Su manto se extendía como alas protectoras cubriendo el autobús en su descenso. La luz que emanaba de su figura llenó el interior del vehículo con un resplandor dorado que no hería los ojos, sino que curaba el miedo. Sentí una paz inmensa, una calma que ningún ser humano podría producir. Los sacerdotes uno a uno comenzaron a callar. Algunos lloraban, otros rezaban en silencio. Nadie gritaba ya. La voz de la Virgen suave como el viento, y al mismo tiempo tan poderosa que resonaba dentro del corazón, se hizo oír en nuestro interior: no teman, hijos míos. Estoy con ustedes. Ninguno perecerá. Mi Hijo los ha confiado a mi cuidado. Las palabras no fueron pronunciadas con sonido, sino con alma. Cada uno de nosotros las escuchó de una manera distinta, y sin embargo todos comprendimos el mismo mensaje. El autobús siguió descendiendo, pero ya no caía, flotaba suavemente como una hoja llevada por el aire. Afuera el paisaje parecía detenido. El sol comenzaba a levantarse detrás de las montañas, y los rayos atravesaban la neblina con un resplandor dorado que se fundía con la luz de la Virgen. Finalmente, con un movimiento tan delicado, que apenas lo sentimos, el autobús tocó el suelo en un claro del bosque, lejos del precipicio, sin un solo cristal roto, sin una gota de sangre. El silencio posterior fue absoluto. Solo se escuchaba el canto de los pájaros y el goteo del rocío cayendo sobre las hojas. José, el conductor, tenía las manos aún firmes sobre el volante, los ojos abiertos llenos de lágrimas. Murmuró con voz temblorosa: «Padre, no lo entiendo. Caímos, pero no morimos». Yo no respondí. Me limité a mirar por la ventana donde una suave luz azulada seguía flotando sobre el barranco, como si la Virgen aún estuviera allí despidiéndose. Sentí un nudo en la garganta y caí de rodillas en el pasillo del autobús. Los demás sacerdotes me siguieron y durante varios minutos rezamos en silencio sin palabras, porque sabíamos que ninguna oración humana podía igualar la magnitud del milagro que acabábamos de presenciar. El suelo donde habíamos aterrizado estaba cubierto de flores blancas pequeñas y luminosas, como si hubieran brotado en ese instante. Algunos las recogieron con reverencia, otros las tocaron con miedo sagrado. Nadie hablaba, todos sabíamos que habíamos sido testigos de algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. Fue en ese silencio reverente cuando uno de los más jóvenes, el padre Ignacio, dijo con voz entrecortada: «Ella nos salvó. La Virgen nos salvó». Y esas palabras tan simples resonaron en el alma de todos. Yo levanté la vista hacia el cielo y por primera vez en mi vida, sin duda ni razonamiento, creí. Durante varios minutos nadie se movió. El autobús permanecía en medio de aquel claro cubierto de flores, como si el tiempo se hubiera detenido. Algunos sacerdotes aún lloraban en silencio. Otros permanecían inmóviles con las manos juntas, los labios temblorosos, incapaces de articular palabra. José, el conductor, respiraba entrecortadamente, todavía con el pie sobre el pedal del freno, como si su cuerpo no hubiera comprendido que todo había terminado. Yo sentía un calor extraño en el pecho, una mezcla de alivio e incredulidad, y algo más profundo, algo que no era miedo ni alegría, sino una especie de reverencia ante lo sagrado. Me levanté lentamente y abrí la puerta delantera. El aire fresco de la montaña entró en el autobús perfumado por el aroma de las flores y la humedad del bosque. Afuera la luz del amanecer caía sobre las hojas con un brillo dorado. Di un paso y mis pies se hundieron levemente en la hierba húmeda. No había señales de impacto, ni de fuego, ni de frenos marcados en el suelo. Solo aquel campo de flores blancas tan puras que parecían brillar por sí mismas. Los demás sacerdotes comenzaron a salir uno tras otro en silencio, como si estuviéramos entrando en una catedral invisible. Nos abrazamos sin decir nada. Nadie sabía cómo expresar lo que sentíamos. El padre Julián, que solía ser el más escéptico de todos, cayó de rodillas y comenzó a rezar el Ave María con una voz temblorosa llena de lágrimas. Los demás lo seguimos y el sonido de nuestras oraciones se mezcló con el murmullo del viento entre los pinos.
Nunca había sentido la presencia de Dios con tanta claridad como en ese momento. No era una sensación emocional, sino una certeza interior, un fuego que ardía suavemente en el alma. Después de un rato escuchamos a lo lejos el sonido de un motor. Un camión de rescate venía por la carretera. Algunos campesinos que habían visto cómo el autobús desaparecía en el precipicio habían dado aviso a las autoridades. Corrimos hacia la carretera y comenzamos a hacer señales. Cuando los rescatistas nos vieron, sus rostros se llenaron de asombro. Uno de ellos, un hombre robusto de bigote espeso, exclamó: «¡Imposible! ¡Los vimos caer!». Nadie podía haber sobrevivido a eso. Los llevamos hasta el borde del precipicio. Desde allí el barranco se extendía como una herida profunda entre las montañas. A simple vista, el lugar donde el autobús debería haberse estrellado estaba lleno de rocas afiladas, árboles quebrados y una pendiente imposible. Pero al fondo, en el claro donde nos encontrábamos, no había rastro de destrucción. El vehículo estaba intacto, ni una ventana rota, ni una llanta hundida. Los rescatistas bajaron con cuerdas, revisaron todo el terreno, tomaron fotografías y midieron la altura de la caída. 120 metros. Según cualquier cálculo físico, era imposible que hubiéramos sobrevivido. Uno de los bomberos, con los ojos llenos de desconcierto, se acercó a mí y me preguntó: «¿Cómo lo hicieron, padre?». ¿Hubo algún paracaídas, una red, algo que amortiguara el golpe? No supe qué decirle. Solo lo miré y respondí con la verdad más simple: no fuimos nosotros. Fue ella. Aquel día pasamos horas en el lugar dando testimonio a las autoridades. Llegaron periodistas, cámaras, curiosos. Algunos de los sacerdotes, aún en estado de shock, no podían hablar. Otros repetían entre sollozos el mismo relato: la luz, la figura de la Virgen, el descenso suave, las flores. Los paramédicos nos examinaron uno por uno. Ninguna herida, ni un solo hueso roto. Solo señales leves de presión arterial alta, probablemente por el susto. Por la tarde llegó el obispo auxiliar de Guanajuato, acompañado de varios religiosos. Cuando vio la escena, se quitó el solideo y se arrodilló en silencio. Luego caminó alrededor del autobús, tocando la carrocería con respeto, como si se tratara de un objeto sagrado. Nos pidió que nos reuniéramos en círculo y rezáramos un rosario de acción de gracias. Durante el rezo, muchos de nosotros lloramos abiertamente. Las palabras de cada misterio parecían adquirir un significado nuevo, profundo, vivo. «Bendita tú entre las mujeres». Ya no era una frase recitada, sino una verdad que había descendido literalmente del cielo para salvarnos. Al caer la noche, nos llevaron a un pequeño hospital de la región, solo por precaución. Allí nos recibieron como si fuéramos fantasmas. Los médicos no podían comprender cómo 27 hombres habían salido ilesos de un accidente mortal. Uno de ellos, un joven doctor que se confesó ateo, nos miraba con una mezcla de temor y curiosidad. «Si esto es verdad», dijo en voz baja, «entonces no entiendo nada de lo que creía». Yo sonreí sin ánimo de convencerlo, porque entendía perfectamente su desconcierto. Nosotros tampoco comprendíamos. Esa noche, mientras los demás dormían en las camas del hospital, yo permanecí despierto mirando por la ventana hacia las montañas oscuras. Recordaba la voz que habíamos escuchado en nuestros corazones, la promesa: ninguno perecerá. Cerré los ojos y sentí una paz tan profunda que las lágrimas comenzaron a rodar sin que pudiera contenerlas. Había pasado toda mi vida predicando sobre la fe, pero esa noche entendí que hasta entonces solo había hablado de ella. No la había vivido. A la mañana siguiente, el obispo anunció que la diócesis abriría una investigación formal sobre lo ocurrido. Nos pidió discreción y prudencia, pero también sinceridad absoluta en nuestros testimonios. Cada sacerdote debía escribir lo que había visto, sin adornos, sin miedo. Aquello no era para los periódicos, sino para la verdad. Pasamos el día entero redactando nuestros relatos, y aunque las palabras variaban, la esencia era la misma: una luz, una figura femenina con manto azul, una voz maternal, una caída que se convirtió en vuelo. Los ingenieros que inspeccionaron el autobús no encontraron explicación alguna. Los frenos estaban completamente rotos, el sistema hidráulico destruido.
No hay forma de que este vehículo se haya detenido sin impacto, concluyeron. Pero lo había hecho. Había flotado. Esa misma tarde regresamos al lugar del milagro. Las flores seguían allí frescas, intactas a pesar del sol. El obispo tomó una de ellas y la colocó sobre el altar improvisado que habíamos levantado con piedras. «Este será un lugar de oración», dijo con solemnidad. «Aquí la Madre de Dios ha extendido su manto». Mientras lo escuchaba sentí un estremecimiento. Algo me decía que ese milagro no era solo para salvar nuestras vidas, sino para despertar algo más profundo, una renovación en la fe del mundo entero. Aún no sabía que mi papel en esa historia apenas comenzaba. Los días siguientes fueron una tormenta de emociones, de preguntas, de miradas curiosas y de silencios que pesaban más que cualquier palabra. En los periódicos locales aparecieron titulares sensacionalistas. Milagro en la Sierra de Guanajuato. 27 sacerdotes sobreviven a caída mortal. Una luz del cielo detiene el desastre. Intervención divina o fenómeno inexplicable. Nadie sabía exactamente qué había pasado, pero todos hablaban de ello. Algunos lo llamaban una señal del cielo, otros una exageración. Las autoridades civiles confirmaron que el accidente había ocurrido y que era físicamente imposible sobrevivir, pero evitaron pronunciar la palabra milagro. Mientras tanto, en la diócesis, el obispo reunió a un pequeño grupo de teólogos físicos e ingenieros para estudiar el caso. Querían descartar cualquier explicación natural antes de dar un juicio espiritual. Durante semanas, nos sometieron a entrevistas, exámenes psicológicos, pruebas de coherencia, como si quisieran asegurarse de que no habíamos perdido la razón. Ninguno de nosotros se ofendió. Comprendíamos que la prudencia de la Iglesia era necesaria. Sin embargo, cada vez que relatábamos los hechos, el ambiente cambiaba. Algunos de los investigadores terminaban en silencio con lágrimas en los ojos, incapaces de formular una objeción. Por mi parte, aunque había visto el milagro con mis propios ojos dentro de mí, se libraba una batalla. La parte racional de mi mente intentaba buscar explicaciones, un fenómeno atmosférico, una ilusión colectiva, una intervención angelical que confundimos con la Virgen. Pero ninguna teoría resistía el peso de lo vivido. No era solo lo que habíamos visto, era lo que habíamos sentido, la voz interior, la paz sobrenatural, la presencia que traspasaba el alma. Recuerdo una noche, semanas después del accidente, en la que regresé al lugar del milagro acompañado por el padre Ignacio. Subimos a pie por la vereda hasta el claro donde el autobús había aterrizado. Era de noche y el cielo estaba cubierto de estrellas. Nos arrodillamos en silencio. Las flores seguían creciendo, cubriendo la tierra como una alfombra blanca que resplandecía débilmente bajo la luz de la luna. Ignacio me miró con los ojos brillantes. Padre Esteban, me dijo, ¿por qué nosotros? No supe qué responder. Tal vez porque éramos los que menos esperábamos un milagro. Tal vez porque Dios necesitaba recordarnos que la fe no es solo palabra, sino experiencia viva. Mientras rezábamos, una brisa suave comenzó a mover las flores, y sentí otra vez ese aroma inconfundible, dulce y limpio, o el mismo que había llenado el autobús cuando la Virgen apareció. Fue un instante fugaz, pero suficiente para que ambos entendiéramos que aquella presencia seguía allí, invisible pero real. Al día siguiente, el obispo nos llamó a su despacho. Su rostro, normalmente sereno, mostraba una mezcla de emoción y gravedad. «Hijos», nos dijo con voz pausada, «el Vaticano ha sido informado. La Congregación para la Doctrina de la Fe revisará sus testimonios. Piden prudencia, silencio y oración. Este tipo de fenómenos requieren tiempo, discernimiento y humildad». Nadie protestó. Sabíamos que la Iglesia debía actuar con cautela. Pero dentro de nosotros había un fuego que no se podía apagar. Con el paso de los meses, el lugar del milagro se convirtió en un punto de peregrinación espontáneo. Campesinos, familias enteras, jóvenes y ancianos comenzaban a subir a la montaña para rezar el rosario y dejar flores. Nadie lo había organizado. Simplemente ocurría. Algunos afirmaban haber sentido paz, otros aseguraban haber sido sanados de enfermedades.
Pronto los medios volvieron a interesarse esta vez con cámaras y drones. El obispo, preocupado, ordenó suspender las peregrinaciones hasta tener una respuesta oficial. Pero el pueblo no dejaba de venir. Había algo en ese sitio que atraía las almas como si la tierra misma respirara oración. Yo, mientras tanto, vivía dividido entre dos mundos, el de la fe institucional y el del misterio vivido. Por un lado debía ser prudente obedecer, mantener silencio. Por otro sentía que callar era traicionar la gracia que habíamos recibido. Pasaba las noches en vela escribiendo en mi diario todo lo que recordaba, cada detalle, cada sensación. No quería que el tiempo borrara lo que había sentido. A veces me despertaba en mitad de la noche con el corazón acelerado escuchando de nuevo aquella voz interior. No temas, hijo mío, estoy contigo. En el 5.º mes después del accidente recibí una carta sellada con el escudo del Vaticano. Era una comunicación oficial. Me pedían viajar a Roma para testificar ante la comisión de teólogos y expertos que investigaban el caso. El obispo me bendijo antes de partir, y los otros sacerdotes me acompañaron hasta el aeropuerto. Habla con el corazón, me dijo el padre Julián. No intentes convencer, solo di la verdad. El viaje a Roma fue largo y silencioso. Durante el vuelo miraba por la ventanilla y recordaba cómo el autobús había flotado suspendido en el aire. Las nubes bajo mis pies me parecían ahora un símbolo de aquel instante. Al llegar, fui recibido en una oficina austera del Vaticano, donde varios teólogos, médicos y psicólogos me esperaban. Sus rostros eran serios y sus preguntas precisas. Me pidieron que relatara todo desde el principio, y lo hice. No omití nada. Les hablé de la caída de la luz, de la voz, del descenso suave de las flores, del olor a pureza que llenó el aire. Cuando terminé, hubo un largo silencio. Uno de los cardenales, un anciano de mirada profunda, me observó fijamente. Padre Esteban, dijo, «¿Usted duda todavía de lo que vio?» Lo pensé un momento antes de responder. «No, eminencia», dije finalmente. «Ya no dudo de lo que vi, solo intento comprender por qué fuimos nosotros los elegidos». El cardenal asintió lentamente. A veces respondió, «Dios no elige a los más santos, sino a los que más necesitan creer». Aquellas palabras se grabaron en mi alma. Durante los días siguientes me hospedé en una casa religiosa cerca del Vaticano. Allí, entre las paredes antiguas y el sonido lejano de las campanas de San Pedro, comencé a entender que aquel milagro no era solo un acontecimiento extraordinario, sino un llamado. La Virgen no había intervenido para asombrar, sino para recordar. Recordar al mundo que el cielo aún toca la tierra, que la gracia aún desciende, que la fe sigue viva donde hay corazones abiertos. Cuando regresé a México, supe que nada volvería a ser igual. El obispo me encargó la tarea de acompañar espiritualmente a los peregrinos que seguían llegando al lugar del milagro. Era el inicio de una nueva misión. Una que me llevaría mucho más allá de mis antiguas certezas, hacia el misterio vivo de una madre que una vez más había extendido su manto sobre sus hijos. Al regresar a México sentí que el aire mismo parecía distinto. La luz, el paisaje, el sonido de las campanas en mi parroquia tenían un significado nuevo, como si el mundo hubiera sido tocado por una claridad invisible. Ya no era el mismo sacerdote que había partido meses atrás. Había dejado en Roma mi antigua seguridad intelectual, mi necesidad de comprenderlo todo, mi tendencia a explicar los misterios con argumentos. Volvía con algo distinto, con una fe más silenciosa, más contemplativa, una fe que ya no necesitaba entender, sino solo adorar. El obispo me recibió con afecto. Había leído el informe preliminar del Vaticano, que reconocía la imposibilidad física del suceso y recomendaba continuar la investigación a nivel local. No lo declaraban aún como milagro, pero la prudencia de la Iglesia no podía ocultar el asombro de sus expertos. Tarde o temprano, me dijo el obispo, la verdad se impone por sí sola. Mientras tanto, las peregrinaciones seguían creciendo. Lo que había comenzado como visitas de campesinos se transformó en un flujo constante de fieles de todo el país. Llegaban autobuses enteros, familias enteras que subían la montaña con velas, rosarios y flores. Venían enfermos, madres con hijos en brazos, jóvenes, confundidos ancianos buscando consuelo. Muchos regresaban contando que habían experimentado paz, sanación o reconciliación interior.
Algunos médicos del hospital cercano comenzaron a registrar casos de curaciones espontáneas. No todos eran comprobables, pero la fe del pueblo no necesitaba estadísticas. El obispo, después de consultar con Roma, decidió construir una capilla en el lugar exacto donde habíamos aterrizado. Me pidió que dirigiera el proyecto. Al principio dudé. Me sentía indigno de una tarea tan grande. Pero entendí que no se trataba de mí, sino de ella. Así que acepté. La capilla se levantaría sobre un terreno donado por la comunidad, una loma que dominaba el valle, y desde la cual se podía ver a lo lejos la carretera por donde habíamos caído. Durante los meses de construcción acudía todos los días al sitio. Me gustaba estar allí temprano cuando la neblina aún cubría las flores y el silencio era total. Me sentaba sobre una piedra y rezaba el rosario no como una obligación, sino como una conversación íntima con la Virgen. A veces me parecía sentir su presencia de nuevo, ese resplandor suave que no se ve con los ojos sino con el alma. Era como si la montaña se hubiera vuelto un lugar de encuentro entre el cielo y la tierra. Los obreros trabajaban con devoción. Muchos de ellos afirmaban que las herramientas nunca se rompían allí, que el trabajo se hacía más ligero. Uno de ellos, un joven albañil llamado Miguel, me contó que había llegado a ese trabajo por desesperación. Su esposa estaba enferma de cáncer y los médicos le habían dado pocas semanas de vida. Un día antes de comenzar las jornadas, se arrodilló en medio del campo de flores y pidió a la Virgen que la sanara. Semanas después volvió con lágrimas en los ojos y un sobre en la mano. Era el informe médico que declaraba inexplicablemente la desaparición del tumor. No sé cómo explicarlo, padre, me dijo, pero sé quién lo hizo. El día de la inauguración de la capilla fue uno de los más hermosos de mi vida. Miles de personas se reunieron desde la madrugada. El cielo amaneció despejado y el sonido de los cantos marianos llenaba el aire. El obispo celebró la misa y al elevar la hostia un rayo de sol se filtró por las ventanas del altar, iluminando la imagen de la Virgen que habíamos colocado en el centro. Era una pintura sencilla sin adornos, pero sus ojos parecían tener vida. En ese momento todos guardamos silencio. Fue como si el tiempo se detuviera una vez más, y la misma presencia que nos había salvado en el precipicio descendiera de nuevo sobre nosotros. Al final de la misa, el obispo tomó la palabra. Su voz temblaba ligeramente. Este lugar, dijo, es testigo de la misericordia de Dios. Aquí la Madre del Señor mostró su compasión por sus hijos. No podemos dudar de que su manto se extendió sobre ustedes, sobre nosotros, sobre todo este pueblo. Que este santuario sea desde hoy un refugio de fe y esperanza para quienes buscan a Dios. Aquel día lloramos muchos. Yo lloré como un niño. Lloré por lo que había visto, por lo que había dudado, por lo que había sido transformado. Lloré de gratitud porque comprendí que toda la caída, el miedo, el milagro, la confusión había sido parte de un mismo plan de amor. Esa noche me quedé solo en la capilla. Afuera las luces de las velas parpadeaban en las manos de los peregrinos que se alejaban cantando. Dentro el silencio era profundo. Me arrodillé ante el altar y recé despacio. Madre, si me salvaste de la muerte no fue para que guardara silencio. Enséñame a hablar de ti sin soberbia, a servir sin buscar reconocimiento, a creer sin necesidad de ver. En ese momento un leve perfume de rosas llenó la capilla. No era intenso ni invasivo, sino suave y puro como una caricia invisible. No vi ninguna figura, no escuché palabras, pero sentí que no estaba solo. Era la misma presencia de aquella mañana en la montaña, la misma ternura luminosa que había detenido el autobús en el aire. Desde entonces, cada vez que entro en ese santuario sé que ella sigue allí, no en la pintura sino en el silencio que todo lo envuelve, en la fe sencilla de la gente que llega cansada y se va en paz, en la sonrisa de los que han encontrado consuelo. Y entiendo que el verdadero milagro no fue solo sobrevivir, sino creer de verdad. Pasaron los meses y Roma finalmente emitió su dictamen. El caso fue COVID, reconocido como un hecho extraordinario, sin explicación natural suficiente, y el Vaticano autorizó el culto mariano en el lugar bajo el título de Nuestra Señora del Descenso Misericordioso. Cuando escuché ese nombre sentí un escalofrío. Era perfecto.
Había descendido del cielo para detener una caída y con ello había levantado también nuestras almas. Desde ese entonces miles de peregrinos siguen llegando cada año y cada uno encuentra algo distinto, unos piden otros. Agradecen otros, simplemente se sientan a mirar el valle y guardar silencio. Yo los observo, y en sus rostros veo reflejada la misma luz que vi aquel día en el precipicio. Y cada vez que rezo el Ave María, recuerdo la voz que resonó dentro de mí en aquel instante suspendido entre la vida y la muerte. No temas, hijo mío, estoy contigo. Con el paso de los años, el santuario de Nuestra Señora del Descenso Misericordioso se convirtió en un faro de fe. Lo que comenzó como una historia contada en voz baja con timidez y asombro, se transformó en un torrente imparable de esperanza. Peregrinos llegaban desde los rincones más lejanos de México, y también de otros países: Centroamérica, España, Italia, incluso de lugares donde el español no se hablaba, pero donde el eco del milagro había despertado curiosidad y devoción. Cada día desde el amanecer hasta la noche, el valle se llenaba del murmullo de las oraciones, del canto de los rosarios, del aroma de las velas encendidas y de las lágrimas de quienes buscaban consuelo. Los caminos polvorientos se convirtieron en senderos de fe. Los enfermos eran traídos en camillas improvisadas. Las madres ofrecían a sus hijos, los ancianos llegaban apoyados en bastones, con la esperanza de morir en paz después de ver el lugar donde la Virgen había detenido una caída imposible. Yo seguía viviendo en una pequeña casa junto al santuario. Cada mañana celebraba misa frente al altar, y después pasaba horas confesando, escuchando historias, secando lágrimas, compartiendo silencios. Había aprendido que el alma humana no siempre busca respuestas, sino comprensión. Y yo, que antes había sido un sacerdote más preocupado por la doctrina que por el corazón, ahora entendía que la fe no se enseña con teorías, sino con presencia. Una tarde, mientras rezaba en la capilla vacía, entró un hombre de mediana edad vestido con ropas sencillas, el rostro marcado por la dureza del trabajo y la tristeza. Se acercó despacio con un sombrero entre las manos y me pidió hablar. Nos sentamos en el último banco. Me contó que había sido un periodista que años atrás había publicado artículos burlándose del milagro, acusándonos de mentirosos y de manipular la fe del pueblo. No creía en nada, padre, dijo con voz quebrada, hasta que mi hija enfermó. Los médicos no podían hacer nada. Mi esposa insistió en traerla aquí. Yo vine solo por complacerla. Pero aquella noche, mientras dormíamos en el atrio, la niña se levantó sin fiebre, sin dolor. Los doctores no lo entienden. Yo sí. Se arrodilló y comenzó a llorar. Lo abracé en silencio. No había nada que decir. Su historia era una entre cientos, tal vez miles. Y sin embargo, cada una tenía un brillo único, una verdad que no se podía medir ni explicar. Comprendí que el milagro no había terminado aquel día del precipicio. Seguía vivo, multiplicándose en cada corazón que encontraba consuelo bajo el manto de María. El Vaticano envió delegaciones para estudiar los frutos espirituales del santuario. Los informes hablaban de un número creciente de conversiones, de reconciliaciones familiares, de vocaciones sacerdotales y religiosas, surgidas entre los jóvenes que visitaban el lugar. Los obispos veían en aquel valle una fuente de renovación espiritual para toda la región. Pero para mí lo más importante no eran los números, sino los rostros. Cada vez que veía mal a alguien salir del confesionario con lágrimas y una sonrisa, sabía que allí estaba el verdadero milagro. Años después, cuando el santuario celebró su 10º aniversario, Roma envió una reliquia de la Basílica de Guadalupe como signo de comunión. El día de la ceremonia, miles de fieles llenaron el valle. La misa fue presidida por un cardenal que al final de la homilía pronunció unas palabras que me conmovieron profundamente. En esta montaña el cielo tocó la tierra para recordarnos que la gracia no es un mito del pasado, sino una realidad viva que sigue descendiendo sobre nosotros. Aquel día, mientras los coros entonaban el Magnificat, sentí una emoción difícil de describir. Miré alrededor y vi el rostro de tanta gente transformada, sacerdotes, que habían recuperado la alegría de su vocación, jóvenes,
que habían vuelto a creer ancianos que sonreían con paz. En medio de la multitud levanté la vista hacia el cielo azul y murmuraba: «Gracias, Madre. Gracias por no haberte olvidado de nosotros». Con el tiempo comencé a recibir invitaciones para dar conferencias y compartir nuestro testimonio en otros países. Viajé a Colombia, España, Argentina y Filipinas. En cada lugar encontraba lo mismo: corazones sedientos de esperanza, personas heridas, que necesitaban creer que el amor de Dios no era una idea, sino una presencia viva. No hablaba con elocuencia ni con grandes argumentos teológicos. Simplemente contaba lo que habíamos vivido. Y siempre, en algún momento, veía las lágrimas en los ojos de la gente. Sin embargo, con cada viaje sentía también la necesidad de volver al santuario. No importaba cuántas multitudes me escucharan. Solo allí, en el silencio de la montaña, frente al altar sencillo, encontraba la paz verdadera. Me sentaba en el mismo banco de piedra donde había rezado la primera vez y dejaba que el viento acariciara mi rostro. A veces me parecía escuchar entre el murmullo de los árboles una voz suave que decía: «Gracias por haber creído». Los años pasaron y mi cabello comenzó a encanecer. Ya no tenía la energía de antes, pero mi corazón estaba más joven que nunca. Había aprendido que la verdadera madurez espiritual no consiste en acumular respuestas, sino en saber permanecer de rodillas. Mi vida entera se había convertido en una oración de gratitud. En una ocasión, mientras celebraba la misa del aniversario del milagro, recordé con claridad la escena del precipicio, el ruido, el miedo, el vacío, y luego la luz, la calma, la voz. Cerré los ojos y reviví aquel instante suspendido en el aire. Y entendí con una certeza serena que aquel momento no había sido solo una salvación física, sino un acto de redención interior. La Virgen no había venido solo a salvar nuestros cuerpos, sino nuestras almas. Nos había detenido en el borde del abismo no para devolvernos a la vida de antes, sino para darnos una nueva. Al terminar la misa me quedé en silencio frente al altar. El sol de la tarde entraba por las ventanas y se reflejaba en las flores blancas que aún crecían milagrosamente alrededor del templo. Me arrodillé y recé despacio con una sonrisa: «Madre, tu milagro sigue descendiendo cada día en cada corazón que vuelve a creer. Gracias por habernos elegido, no por ser dignos, sino por necesitar tanto tu misericordia». Afuera los peregrinos seguían llegando. El viento soplaba suave y el valle entero parecía respirar una paz que no era de este mundo. Y en ese instante comprendí más allá de toda duda que cuando el cielo interviene no deja huellas de destrucción sino flores que nunca se marchitan. Los años siguieron su curso con la lentitud sabia del tiempo que ya no necesita correr. Yo seguía sirviendo en el santuario aunque mis fuerzas iban menguando poco a poco. Mi andar se volvió más pausado, mi voz más suave, pero mi fe más viva que nunca. Había dejado de buscar signos extraordinarios, porque comprendí que el verdadero milagro era la vida cotidiana, la perseverancia de la fe sencilla, el perdón, la caridad, el amor silencioso que no se exhibe. Cada mañana, antes de la primera misa, caminaba despacio por el sendero que sube desde la carretera hasta la capilla. A veces, cuando el sol apenas despuntaba, la neblina cubría todo el valle y por unos instantes parecía que la montaña flotaba sobre las nubes. Entonces recordaba el autobús suspendido en el aire, aquel instante imposible que cambió mi destino. Sonreía y murmuraba una oración breve. «Madre, gracias por haberme detenido en el aire para enseñarme a vivir con los pies en la tierra». Muchos de los sacerdotes que estuvieron conmigo en aquel viaje habían seguido caminos distintos. Algunos fueron enviados a nuevas diócesis, otros se dedicaron a misiones en el extranjero, y unos pocos habían partido ya a la casa del Padre. Cada año en el aniversario del milagro, los que quedábamos regresábamos a celebrar juntos una misa de acción de gracias. Nos abrazábamos ya viejos con los ojos húmedos, sin necesidad de palabras. Entre nosotros había un lazo invisible más fuerte que cualquier vínculo humano. Habíamos visto lo imposible, y eso nos había marcado para siempre. El padre Ignacio, aquel joven que me acompañó aquella noche al campo de flores, se convirtió en rector del santuario.
Su fe encendida por el milagro había madurado con sabiduría. Era un hombre sereno, lleno de compasión y alegría. Lo miraba y pensaba que así debía ser un verdadero sacerdote, un puente entre la tierra y el cielo. Él se encargaba ahora de guiar a los peregrinos, de recibir a los enfermos, de organizar los grupos de oración. Y cada vez que me veía sonreía y me decía: «Padre Esteban, sin su testimonio, nada de esto existiría». Yo respondía siempre lo mismo: «No, hijo, sin ella nada de esto habría sido posible». Con el paso del tiempo, el santuario fue reconocido oficialmente como lugar de peregrinación internacional. Vinieron cardenales, obispos, religiosos y fieles de todo el mundo. Pero lo que más me conmovía no era la multitud, sino los momentos de silencio. Cuando el templo quedaba vacío al anochecer y solo se escuchaba el canto de los grillos, sentía una paz indescriptible. A veces me quedaba sentado frente al altar mirando la lámpara del Santísimo arder suavemente y pensaba en cuán lejos me había llevado la misericordia de Dios. Había comenzado mi vida sacerdotal con la mente llena de libros y argumentos, convencido de que la fe era principalmente razón. Y sin embargo, había sido salvado no por mis ideas, sino por un acto de amor puro. Comprendí que el corazón del cristianismo no está en comprender a Dios, sino en dejarse alcanzar por Él. Y que la Virgen, con su ternura infinita, no hace otra cosa que mostrarnos el rostro humano de ese amor. Un día, mientras descansaba en el pequeño jardín detrás de la casa parroquial, se acercó una joven religiosa. Era una de las hermanas que atendían a los peregrinos enfermos. Me saludó con respeto y me entregó una carta. «Padre», me dijo, «esta carta la escribió una mujer que fue testigo del milagro desde la carretera. Dijo que vio como una luz descendía sobre el precipicio y que una figura femenina cubría el autobús con su manto». Tomé la carta con manos temblorosas y comencé a leer. La mujer contaba que había sido una simple viajera, una maestra que volvía a su pueblo aquella mañana del accidente. Desde su coche vio el autobús caer y creyó presenciar una tragedia, pero en lugar de ver destrucción, vio la luz. Escribía: «Padre, ese día comprendí que el cielo es real. No porque me lo dijeran, sino porque lo vi con mis ojos. Y desde entonces mi vida cambió. Me reconcilié con mi familia, volví a la iglesia y cada año voy al santuario a agradecerle a la Virgen. Gracias por no guardar silencio». Guardé la carta en mi breviario. Era un recordatorio de que los milagros no se agotan en un solo instante, sino que continúan multiplicándose en las almas que tocan. Poco a poco comencé a sentir que mi tiempo en este mundo llegaba a su fin. No con tristeza, sino con gratitud. Había vivido lo suficiente para ver cómo una tragedia se convertía en fuente de fe. Una noche, mientras contemplaba las estrellas desde la ventana, recordé las palabras que la Virgen había dicho aquel día en el aire: «Ninguno perecerá. Mi Hijo los ha confiado a mi cuidado». Cerré los ojos y supe que esas palabras no eran solo para nosotros, sino para todos los que caminan por el borde de algún abismo. Porque todos en algún momento estamos a punto de caer y solo la misericordia de Dios puede sostenernos. Al amanecer del día siguiente, el padre Ignacio entró a mi habitación y me encontró en silencio con el rosario entre las manos, una sonrisa en el rostro y la mirada fija hacia la imagen de la Virgen. Me había ido tranquilo, como quien finalmente regresa a casa. Años después, los peregrinos aún rezan en mi tumba ubicada al lado de la capilla. No por mí, sino por la historia que la Virgen escribió a través de mi vida. Y dicen que algunas noches un suave aroma a flores blancas llena el aire alrededor del santuario. Nadie sabe de dónde viene. Algunos dicen que es el viento, otros que son las mismas flores que brotaron aquel día bajo el autobús. Yo sé que es ella. La misma luz, el mismo manto, la misma ternura que descendió sobre nosotros. La madre que nunca abandona a sus hijos. Y así entre las montañas de Guanajuato, donde el cielo tocó la tierra, sigue viva la historia de Nuestra Señora del Descenso Misericordioso, la Virgen, que detuvo una caída para recordarnos que el amor de Dios siempre llega a tiempo. Porque a veces, justo cuando creemos que todo está perdido, el cielo extiende su manto y el milagro sucede otra vez.